para que esta sociedad reflexione, crezca y aporte cosas. Has sido una de las editoras más importantes que O sea, hay que en una este historia país. He traído la última novela, Claro. Carmen. Tienes que escribir un libro, que ese es muy caro. Ese es muy Lo caro. que sabe de autores en este país es Carmen Fernández de Blas. Te espero en la próxima novela. Hola, soy Carmen Fernández de Blas y esto es Quiero un libro tuyo, un podcast al que le gustan los libros, le gustan los que escriben los libros, los autores, y sobre todo les gusta desentrañar lo que hay detrás, lo que ustedes que están leyendo ese libro no saben cómo se ha gestado, no saben qué ha pasado. Y hoy tengo una invitada que yo creo que se nos va a hacer hasta corto el tiempo que tenemos de este podcast, porque no solo es una mujer viajera, intrépida y aventurera, sino que es una de las más divertidas que yo me he echado a la cara en mi larga carrera editorial. Así que con esto quiero saludar a mi querida Cristina Morato. ¿Cómo estás? Muy bien, y es la mejor presentación que me puedes hacer, porque creo que tal como está el panorama actual, si perdemos el sentido del humor, vamos mal, ¿eh? Es muy importante, ironía y sentido del humor. Y tú lo tienes. Sí. Yo estaba deseando que vinieras, porque aparte de que nos unen ya muchos años que estábamos hablando de relación, de amistad y de conocimiento, es que Cristina tiene 1000 cosas sorprendentes siempre que nos puede contar. Hoy, por supuesto, viene con su último libro, que es Reinas de Leyenda, unas biografías de las reinas que ella, luego hablaremos a fondo, que ya ha seleccionado y que nos acerca y que la verdad que son apasionantes. A mí me ha gustado muchísimo el libro y me ha sorprendido porque ella escribe biografía como si escribiera una novela, de tal manera que tú te lees la historia y dices, caray, qué señoras, Sí. qué señoras. Es que las biografías, Carmen, no tienen por qué ser aburridas. Ya hablaremos de este tema. Es Es que a veces se dice, y a veces digo, escribo biografías y me hacen, uff. Y después del digo, pero léete el libro. Y cuando se lo leen, es una novela. Es que es una Porque novela. son vidas de novela que yo creo que ya no hay que hacer nada de ficción, ya lo tienen todo, estas vidas. Claro, tú tienes una especialidad y un arte en buscar mujeres cuya vida ya es una historia. Sí. Y no hay que añadir ni quitar. Un Pero culebrón. Pero hay que contarla bien. Sí, eso sí. Es muy importante contarla bien y contarla en el equilibrio, que es lo que haces tú, que no te dejas dominar por, en mi opinión, esto es una cosa, por los datos, sino que tú te metes en las personas, en el personaje, y yo creo que eso es lo que engancha mucho Sí. a tus lectores. Pero antes de llegar a eso, me gustaría que, aunque mucha gente te conoce, que explicáramos un poco quién es Cristina Morato, porque Cristina Morato, aquí donde la ven, empezó ella en periodismo, así en el periodismo Sí. normal, pero con 20 años te largaste por el mundo y una cámara de fotos. Es verdad que yo estudié, yo nunca pensé ni quise ser escritora, ya hablaremos luego de este tema, la culpa la tienes tú, he llegado a esta conclusión porque tú eres la culpable de que yo ahora tenga 9 libros publicados. No Bueno. estaba en mis planes, no era esa típica niña que soñaba con ser escritora, ni que escribía un diario con 7 años a escondidas en la habitación, no. Yo quería ser periodista, estudié periodismo en la Universidad de Bellaterra, pero es verdad que tenía una imagen muy idealizada quizás por las películas sobre lo que era en realidad el trabajo de los reporteros de guerra. Y bueno, pues sí, es verdad que para disgusto de mis padres, sobre todo de mi madre, ahora que yo soy madre y tengo un hijo de 25 años, entiendo lo que supuso para mi madre que con 20 años pues yo le dijera, mira mamá, ahora voy a dejar de estudiar una temporada, quiero vivir el periodismo sobre el terreno y me voy a Nicaragua porque quiero cubrir la llegada de los sandinistas al poder. Yo me imagino la cara de mi madre, que la recuerdo perfectamente, recuerdo la conversación, ella muy pragmática, porque sabía que cuando se me metía algo en la cabeza era difícil hacerme cambiar de opinión, lo único que me dijo es cuídate y espero que no te pase nada. Bien. Es No lo inevitable, claro. No pasó nada, pero es verdad que fue mi bautismo de fuego, fue duro, llegué a Managua además
sin ningún tipo de contacto. Como anécdota divertida te cuento que, claro, el problema era, tú llegas a Managua, eran los años 70, años de gran violencia en Centroamérica, de mucha violencia, y los principales periodistas, nuestro querido Manu Leguineche, Sí, estaba allí. Todos los grandes periodistas estaban cubriendo lo que era en ese momento pues la guerra del Salvador, los campos de refugiados salvadoreños en Honduras, la llegada de los sandinistas. Eso era un polvorín. Mi problema, yo no tenía ningún aval de ningún medio, ¿no? Entonces fue bastante cómico, porque cuando llegué a Managua para acreditarme como periodista, la directora de prensa, de comunicación sandinista, lo primero que me preguntó es para qué medio trabaja. Y yo, así era yo, la morató, de echada para adelante, me sí. quería comer el mundo, le enseñé el carné de la revista Hogar y Moda. Hogar y moda. Sí, entonces tú te tienes que imaginar ella observando el carné de la revista Hogar y Moda, que además ponía revista Hogar y Moda, primera revista femenina del país, de España. Entonces me dice, esto es una broma, esto es una tomadura de pelo, no te podemos acreditar. Y entonces yo siempre pienso que he sido buena periodista y he podido viajar por el mundo y muchas veces no me ha pasado nada, no porque tenga un santo o un ángel, sino por mi sentido del humor y por mi capacidad a veces un poco dramática. Soy en el fondo una actriz frustrada, sin duda, porque no sabes cómo me puse delante de esta señora, me puse casi a llorar, le dije que yo, bueno, que mi familia no me hablaba, que yo todos los ahorros que tenía los había invertido en este viaje, que tenía un novio que también me había abandonado por el hecho de haberme ido de esta manera, y que no entendía, ¿no?, que ellas, ¿no?, mujeres tan echadas para adelante, guerrilleras, luchadoras, me estuvieran cuestionando a mí por venir de una revista como la revista Hogar y Moda. Bueno, tardé 2 días y a los 2 días me dieron un carné que todavía conservo, que pone la revista, el gobierno sandinista acredita a la periodista Cristina Morató de la revista Hogar y Moda a cubrir las zonas de conflicto, campos de refugiados, y se ruega que las autoridades la ayuden. Eso es increíble, porque claro, tú estás hablando de la época de los míticos, pues Leguineche, Claro. Torbado, Arturo, o Claro, sea, sí, sí, todos sí, estos, Manu y llega Leguineche, una rubia de 20 claro, años claro, de Hogar y Y Moda. Manu, que yo le tengo Bueno, tanto Manu cariño, y era que de lo además me hizo más, el prólogo de mi primer libro, sí, del de Viajeras Intrépidas y Aventureras, siempre que además la vida nos ha llevado a que yo, finalmente, mi refugio literario está en la Alcarria también, está en Ita, y él pues siempre vivió en su casa de Virihuega. Orihuela. Y cuando nos encontrábamos en esos asados que él organizaba los domingos en su casa, y había otros compañeros de prensa, siempre decía, Cristinita, Cristinita, cuenta lo del carné de Hogar y Moda, Es que es buenísimo. porque claro, ya había corrido la voz. Claro, y entonces ya además te adoptarían, ¿no? Me- Sí, porque yo no tenía dinero, no tenía, hacía autostop, me recogían camiones de militares, era toda una locura. Yo no entiendo cómo sobreviví. Pero es verdad que yo no soy valiente. Yo lo que creo que soy es una persona un poco temeraria, porque tengo una enorme curiosidad por todo. Por todo. Entonces, esta enorme curiosidad hace que no necesite Botox, por ejemplo. Tengo 63 años y no me he tenido que inyectar nada, porque el mejor Botox, Carmen, es la curiosidad. Totalmente. Y además está Es lo que te aquí, hace que es vivir lo que te hace y no mantener, detenerte con tonterías. Entonces, yo tengo curiosidad por todo, y esa curiosidad pues me llevó a Centroamérica, aunque es verdad que fuera bromas y fuera anécdotas, fue muy duro para mí, porque yo viajaba sola. Bueno, para mí fue un choque, fue la primera vez que me enfrenté a la muerte, a lo que era la vida en los campos de refugiados, a situaciones de injusticia social, de pobreza, de violencia. Y bueno, yo me di cuenta que yo no tenía estómago para este tipo de periodismo, y decidí no dedicarme a este oficio de reportero de guerra. Había otros compañeros que lo hacían mucho mejor, pero me di cuenta que tenía, que era una buena viajera, que yo era una viajera de raza, que a pesar de venir de una familia donde estaba entre algodones, era capaz, al salir a esos destinos desconocidos, fuera de mi burbuja, era capaz de dormir en una hamaca,
de dormir en el suelo, de comer hormigas, de comer orugas si era necesario, no le hacía ascos a nada. Entonces me di cuenta que me apasionaba viajar y entonces ya empecé a viajar por el mundo como reportera con mi cámara de fotos, pero ya no dedicada a los De conflictos, guerra. sino a la situación de las mujeres en el mundo, que ha sido un poco el tema mío, ¿no? Sí, y una curiosidad, los reportajes que hiciste o lo que escribiste en Nicaragua, ¿se lo mandaste a Hogar y Moda? No, no, Por no. supuesto. Tuve la suerte, imagínate, tuve la suerte. Pasa que yo trabajaba en Hogar y Moda porque obviamente a mí nadie me pagó el El viaje, el sí. viaje, ¿no? Y entonces esa maleta con 100 y pico carretes que llevaba, que era una fortuna entonces, pues yo me lo tuve que currar. Y entonces, pues la revista Hogar y Moda no te lo pierdas. Yo colaboraba además, es que para más Inri, en una sección que se llamaba Escaparate, que la habrás visto 1000 veces, que todavía está en los suplementos, que eran objetos. Yo fotografiaba objetos, poníamos el precio y el lugar donde se vendía. Y haciendo muchos escaparates conseguí ahorrar para Para pagarme irte. mi billete, ¿no? Y es verdad que tuve la suerte, con 21 años, publiqué mi primera exclusiva en la revista Interview. Publiqué un reportaje sobre la situación de los indios misquitos en los campamentos de refugiados hondureños, que era un tema muy controvertido, y publiqué también un reportaje sobre las mujeres sandinistas en las trincheras, y todo esto lo publiqué con 22 años y muy bien pagado en la revista Interview como exclusiva. Qué bien. Y ya descubriste dos cosas, que te gustaba viajar, que no te gustaba la guerra y que querías seguir por ese camino, ¿no? Y Y ahí descubrí seguiste. también lo que tenías que pelearte por el hecho de ser mujer, Es un porque tema que también quería. entonces éramos 4 las que hacíamos este oficio, y te puedo poner un ejemplo muy curioso. Cuando fui a la revista, aún me acuerdo, la revista Tiempo, a ofrecer mi material, que todo eran fotografías bastante duras en blanco y negro, ya te digo, en este caso concreto yo les ofrecía un reportaje sobre la situación, escenas de los refugiados hondureños que huían de los grupos paramilitares de El Salvador, y eran escenas duras de dolor. Y cuando, bueno, pido por el redactor jefe y le entrego el material, mira las fotografías y me dice: es un material maravilloso, lo voy a publicar, dile al fotógrafo que venga para negociar el dinero con él. No pensaba que eras tú el fotógrafo. Y entonces yo le dije: bueno, El fotógrafo está aquí. el fotógrafo está aquí y con quien vas a negociar va a ser conmigo. Y pensé, como has sido tan poco acertado, ya verás lo que te va a costar el reportaje. Y siempre es verdad que he tenido fama de pelear mucho, bueno, lo que me pagaban, porque siempre hemos cobrado mucho menos. Es decir, a mí por un reportaje de guerra, donde te has estado jugando la vida, pues me pagaban exactamente igual en el suplemento de La Vanguardia, sin ir más lejos, que si hubiera hecho un reportaje de las fuentes de la Rambla. Era lo mismo, ¿entiendes? Y Lo entonces mismo. yo lo peleé a muerte. He sido muy peleona bueno, por conseguir esa igualdad que jamás se ha conseguido, pero al menos para que me tuvieran en cuenta, porque yo siempre, ahora que doy charlas en las universidades o doy charlas sobre todo a chicas que quieren dedicarse al periodismo, yo les digo que lo primero, sobre todo, déjate de nada, lo primero es hazte valer. O sea, te tienes que hacer valer. Tú te tienes que hacer valer. O sea, tu trabajo tiene un precio y eso es lo que te tienen que pagar. Luego ya vendrá, entiendes, las demás cosas, pero hay que hacerse valer, porque obviamente el mundo está dominado por los hombres y con ellos te vas a tener que encontrar, y sobre todo en el mundo de la comunicación. Bueno, y en tu caso, en el mundo de la guerra, que era La tribu, que escribió Sí. Manu Leguineche, y todos estos libros que hay, claro, es como muy macho alfa. Además, no es solamente que fueran hombres, Bueno, macho es que alfa, era, bueno, claro, macho alfa, y luego piensa que está totalmente idealizado, ¿no? Porque sí, luego ves en las películas a esos reporteros de guerra tan apuestos, ¿no? Que te salvan en el último momento a ti, fotógrafa joven, te cogen en brazos, te llevan, ¿no? Te sacan de las trincheras, ¿no? Todo esto no existe. Lo que existe hay excepciones, pero mucho amargado, ¿entiendes? Divorciado y alcohólico, amargado, divorciado y alcohólico, sentado en la barra del hotel de turno,
¿sabes? Informando sobre la guerra al lado de un vaso de whisky y muchos de ellos sin mover el culo ni ir, ¿entiendes?, a A primera primera línea línea. para nada, ¿no? Por fortuna hay excepciones, pero vamos, que no son unos galanes de cine, ¿eh? Ya, ya, y encima lo de que vengan las rubias jóvenes y monas a quitarles el Claro, sitio, pues como claro, que no, ¿no? No les claro, gustaría mucho. claro. Y tú decidiste, aún así, seguir, porque por lo que, bueno, yo he seguido de tu trayectoria, seguiste haciendo vida de viajera, Sí. hasta que la tele se cruzó en tu camino, Seguí básicamente, ¿no? haciendo vida de viajera porque los viajes han sido la pasión de mi vida. Es verdad que yo tuve la suerte en una época que mi compañero sentimental, mi pareja, era médico tropical. Eso me permitió, él trabajaba, era director en su momento, trabajaba para Médicos Sin Fronteras y yo creo que fue la persona que me abrió los ojos al mundo, ¿no? Y me agarró de la mano y me llevó a conocer otras realidades y sobre todo otras culturas. Y es verdad que con él empecé a viajar a viajes que me han dejado huella, empecé a viajar a África, estuve con él en Guinea Ecuatorial porque él trabajaba para la Cooperación Sanitaria Española. En ese momento en Guinea Ecuatorial yo simplemente fui de acompañante, ya empezaron los problemas porque como no me podía estar quieta, empecé a hacer reportajes sobre la situación de las mujeres, En sobre Guinea. todo en las zonas rurales. Esto ya me creó problemas y bueno, de Guinea Ecuatorial me expulsaron a los 3 meses, ya tuve que salir por piernas. Me llamó el embajador de España, muy amable, para decirme: Cristina, las autoridades consideran que eres una espía, que estás haciendo reportajes obscenos para la revista Interview, y todo esto se lo habían metido en la cabeza a ellos porque yo había hecho reportajes dentro de los paritorios con el permiso de las mujeres para hacer un reportaje sobre lo que era ser madre En en Guinea. estas comunidades y lo que suponía, ¿no? Y bueno, y me tuve que ir a los 3 meses. Pero bueno, lo divertido cuando llegué a Uganda además es que esto también lo contaba siempre Manu Leguineche, que perdona, a Guinea Ecuatorial, la antigua colonia española, era que yo había leído La tribu y entonces yo quería ir a Guinea Ecuatorial y quería conocer esa realidad que describía en su libro Manu Leguineche. Y no se me ocurre otra cosa que yo no sabía que su libro estaba prohibido y mi llegada a Malabo ya fue llamativa porque lo primero, cuando me abren en la aduana la maleta, lo primero que sacan es el libro de Manu Leguineche, La tribu, y un señor enorme con casco y una cara de mala baba increíble me dice: esto está prohibido. Digo: ay, no lo sabía, discúlpeme, y me lo destrozó delante mío. Esto se lo contaba a Manu y le llenaba de satisfacción. Dice: pero ¿cómo se te ocurrió ir con este libro? Bueno, son anécdotas, pero bueno, estuve 3 meses, me encantó Guinea Ecuatorial, pero bueno, Guinea Ecuatorial tiene una dictadura que es la que es y desde luego los periodistas no son bien recibidos, pero luego ya pues estuve también ya contratada por la Cooperación Sanitaria, estuve 9 meses en el antiguo Zaire, en la actual República Democrática del Congo, y ahí ya contratada como intendente. Y eso ya fue otra cosa. Otra cosa, yo estaba en Ebinayón, en una pequeña localidad del Zaire, del interior, donde me tenía que encargar, pues imagínate, de lo que era dentro de la cooperación, pues las huertas, la intendencia, bueno, la comida de los cooperantes. Bueno, no fue Memorias de África, a los 4 días me llamaban Madame Matata, mis empleados, que significa mujer problema. Hakuna Matata es no hay problema, En tu pero caso era claro, problema. Madame Matata era mujer problema. ¿Por qué? Porque cuando yo llegué tienes que imaginarte la cara de los 25 empleados nativos zaireños que yo tenía a mi cargo, desde cocinero, ayudante de cocina, el que se encargaba de las huertas, limpieza, cuando vieron que llegaba una mujer blanca, así rubia, y con bastante sentido del humor, bueno, pues como jefa, ¿no? Yo era la jefa, the boss, pero de boss era Madame Matata. Matata. ¿Por qué? Porque claro, me robaban, bueno, me hacían de todo, pero luego llegamos a una relación muy buena y a los 9 meses, cuando abandoné Ebinayón, la verdad es que les vi llorar, cosa que me emocionó. Pensé, bueno, no lo habré hecho tan mal, ¿no? Qué bien, es una historia bonita. Pero has vivido, perdón, en un montón de países.
He pasado largas O temporadas, largas sí, temporadas. sí, porque luego ya también estuve en Tailandia con las tribus del norte. Siempre me ha traído mucho, a ver, a mí me ha traído mucho siempre los reportajes, las protagonistas han sido las mujeres, porque las mujeres en realidad en todos estos países a mí me han dado una lección. Cuando hablamos tanto de sororidad, yo creo que la auténtica sororidad está en África, en estas mujeres del África subsahariana, sobre todo en las zonas rurales que realmente son auténticas esclavas de la tierra, no tienen nada, son las que se levantan a primera hora, son las que se van a trabajar en el campo con una dureza tremenda, bueno, a coger sus frutos a golpe de machete, son las que tienen a su cargo a los niños, se encargan de la comida, pero por otra parte, ellas que son el motor dentro de su economía, pues son las más vulnerables, no tienen asistencia médica, son bueno, analfabetas, no tienen acceso a la educación. Y a mí esto, bueno, ha sido algo que siempre me ha impresionado mucho y le he dedicado bastantes reportajes. Y luego también empecé también a viajar haciendo reportajes sobre las señas de identidad de los pueblos indígenas. He vivido, pues bueno, con los mayas, con los Kuna en Panamá, pero siempre atraída por la vestimenta. Pero no la vestimenta como souvenir, ¿eh? Qué bonito huipil llevas y me lo voy a comprar. No. Cuando yo viajé por primera vez a Chiapas, me di cuenta que para las mujeres indígenas que tejían estas auténticas obras de arte que yo era incapaz de descifrar, porque además ellas lo improvisan todos los motivos en los telares de cintura, como hace 1000 y pico años, bueno, pues entonces me di cuenta que eran sus señas de identidad. El huipil que lleva, la camisa que lleva uno indígena, lo que te está transmitiendo es toda una serie de mensajes, ¿no? Soy soltera, soy viuda, o sea, aquí hay información de dónde vengo, de qué comunidad procedo, es un libro, ¿no? Lo que llevan. Y a mí esto me fascinó. Y Claro. entonces, bueno, me pasé casi 10 años trabajaba en televisión, cuando ahorraba algo, trabajaba con Hermida, con Teresa Campos, y Sí, cuando sí. tenía algo de dinero, me iba otra vez a seguir este trabajo, que finalmente acabó en una exposición titulada Los hijos del maíz, que se hizo en Barcelona, en la Casa Elizalde, que fue una exposición sobre los textiles mayas y sobre todo un homenaje a lo que son las artesanas, ¿no? Estas Qué mujeres bonito. que pasan tantas horas elaborando estos magníficos huipiles que luego llegan los turistas y regatean, ¿no? Sin tener ni idea las horas y todo el alma que le han metido a ese tejido, ¿no? Súper interesante. Pero fíjate qué contraste, porque es verdad que tú, a la vez que hacías todo eso, yo recuerdo cuando la primera vez me hablaron de ti, claro, yo te había visto en la tele. Claro, Tú eras presentadora, directora de programas de sí, televisión, de programas de todo tipo, y claro, no podía saber que tú en tus ratos libres me dedicaba a te esto. dedicabas a estas cosas, Era en una vez de a jugar faceta, al golf como hacen otros, sí. o a jugar no Era sé una qué. doble, sí, llevaba Claro, una doble vida. me fascinó, porque dije, qué maravilla. O sea, no porque, perdón, que ser presentadora, directora de Sí, televisión sí, es sí. muy exigente y muy, pero bueno, que además tuvieras Sí. esa dualidad, esa Por eso afición. yo cuando trabajaba con Hermida, yo me sentía siempre muy distinta a mis compañeras, ¿no? Y Claro, lo digo con todos los respetos. No tenía nada que ver con ellas porque en realidad venía como de otro mundo, ¿no? Pero es verdad que cuando Hermida me contrató, yo ya estaba, bueno, yo había trabajado en televisión. Lo bueno en televisión es que yo empecé desde lo más bajo, ¿no? Empecé de documentalista, trabajando para Montse Roig, que para mí fue una sí, la figura. escritora, Sí, muy, muy que estuvo muy importante. vinculada a televisión, Sí, claro. fue muy importante. Estuve trabajando en 2 programas con Montse Roig, luego estuve con Rosa María Sardá, que también como redactora, o sea, estuve documentalista, redactora. Luego, sin quererlo, me presenté a una prueba, pero porque Sergio Chaff me insistió en que me presentara, bueno, y finalmente la prueba dio positivo y decidieron que yo tenía que presentar Plató Vacío, ese programa surrealista que era un plató vacío donde pasaron, pues bueno, todas las grandes estrellas desde, bueno, ¿cómo se llama? Ay, por favor, espérate, la 007, ahora se me ha ido la cabeza totalmente, la actriz Bárbara.
Bueno, Úrsula Andrews, Ah, por Úrsula favor. Andrés. Ah, sí, Úrsula sí. Andrews. Sí, que fue, Pasó, claro, la del bikini. pasó Úrsula Andrews, pasaron Lauren Bacall, pasaron todas las grandes estrellas de Hollywood y en un programa que ya te digo era surrealista porque, bueno, era un plato vacío que se iba llenando con lo que, de alguna manera, con lo que entraban los invitados, ¿no? Y bueno, y a mí me gustaba la televisión, lo que pasa que no era mi vida, no me gustaba la fama, no me gustaba la popularidad, pero fue en ese momento cuando Hermida vio el programa, el de Plató Vacío, le gustó, fue un programa que duró 3 meses, justo verano, y me llama para venir a Madrid. De hecho, me vine a Madrid a vivir, que yo soy de Barcelona, por este contrato de Jesús Hermida. Y entonces, bueno, viví la realidad de lo que era trabajar para Jesús Hermida, que esto da para otro libro, Ya, eso te porque, iba a bueno, decir está yo. muy idealizado, muy mitificado, todas mis compañeras Chicas hablan, Hermida. sí, alabanzas de este señor, que no dudo que fue un gran profesional que dejó su huella en la televisión, pero que también fue un hombre pues que era realmente muy duro, muy severo con nosotras y que, bueno, yo lo que aprendí desde luego con él es lo que no hay, o sea, yo aprendí con Hermida lo siguiente: si un día llego a dirigir programas, ya sé ahora lo que nunca haré con mi equipo, ¿vale? No lo maltrataré, no gritaré, no lo humillaré. Y nunca me sentí chica Hermida, de ahí que cuando me encuentro con compañeras, Nieves Herrero o Mariló Montero, que ellas sí que les Se gusta sienten. y se sienten chica Hermida, yo jamás me sentí chica Hermida, me parece además una palabra humillante, machista, parece que sea el harén de Jesús Hermida, pero era el reflejo de una época pues Era muy una época. machista, donde nosotras no éramos periodistas ni grandes profesionales, lo que éramos es chicas Hermida, Ya, lo pero dice yo todo. nunca lo fui. Claro. ¿Y cuándo dejaste la tele? Yo dejé la televisión por culpa tuya, Sí, por culpa mía. fue tu Pero culpa, porque pero fue por eso. sí, Sí. claro, Bueno, es que no, sí, vamos a hablarlo. 1900. Año 1999 yo estaba de Tú estabas directora en un programa de televisión de dirigiendo. De éxito, éxito total. dirigiendo a Sí. Eli del Valle en Telecinco. Yo me ganaba muy bien la vida, tenía un sueldo magnífico y ya estaba en el top de mi carrera porque ya había llegado a ser directora de programas y tenía al frente un gran equipo. Entonces ocurrió que una tal Carmen Fernández de Blas contacta conmigo y me propone que, bueno, que participe en un libro dentro de una colección que va a salir de ensayos llamada Modelos de Mujer, que dirigía Pepa Roma. Pepa Roma, Sí. y que, bueno, que como conocías mi faceta viajera, pues tenías interés en que yo hiciera el libro dedicado a las mujeres y los viajes, ¿no? Y entonces, bueno, es verdad que yo había escrito muchos artículos en prensa, he escrito muchos reportajes, columnas de opinión también he tenido, y había colaborado únicamente en un libro, en el libro Los peores viajes de mi vida, de Jesús Torbado. No había hecho nada más como escritora, hice un capitulito. Cuando me pides esto, yo primero me quedo un poco así, pero dije que sí. No sé por Dijiste qué que sí. dije que sí, pero Sí, sí, me dije que sí acuerdo porque se estaba perfectamente. acabando ya también el contrato con Eli y tenía un tiempo libre. Y dije, mira, ahora después de Y estos... porque pensabas que era más cortito. Sí, Y dijiste, bueno, pues yo creo sí, que sí, ¿qué tal? Sí, sí, puedo eso me hacerlo, acuerdo, pero fíjate. como ya te digo que yo no tengo remedio porque soy una enorme curiosa, pues en una época donde no teníamos ni Google, ni estas redes sociales, ni todo esto, pues claro, empecé a escribir sobre mis viajes, sobre mis experiencias viajeras y de repente pensé, bueno, ¿y qué otras mujeres antes que servidora han recorrido el mundo? Y ahí ya fue tremendo, porque me fui a la Biblioteca Nacional, me saqué el carné de investigadora, imagínate, esto con 38 años, bueno, 39, y entonces dije, bueno, vamos a ver, voy a ver qué libros hay sobre mujeres. Y entonces ya fue terrible, terrible en el sentido de que empecé a descubrir misioneras, conquistadoras, científicas, amas de casa, viudas, solteras, y bueno, un sinfín de nombres de grandes mujeres totalmente olvidadas que habían hecho grandísimos logros en el campo de los viajes y la exploración. Y fue cuando recibiste esta llamada mía Sí. porque yo decidí que no quería contar mis batallitas ni mis viajes, que
eso era una minucia al lado de lo que habían hecho estas mujeres. Y como no había un libro que reuniera en ese momento las vidas de grandes viajeras y exploradoras del pasado, te propuse dedicarles un libro a ellas. Y nace Viajeras Intrépidas y Aventureras en el año 2000, libro que yo pensé lo va a leer mi mamá, mi hermana y mi novio, y para mi sorpresa me di cuenta que íbamos bien porque la primera entrevista me la hace, que no me olvidaré, Iñaki Gabilondo. En los cursos del Escorial, Iñaki tiene el libro en la mano, Iñaki con lo culto que es y lo gran lector que es, y lo primero que me dice es: no tenía ni idea que las más grandes viajeras fueran las inglesas, las victorianas. Ni idea, Cristina. Y en ese momento pensé, uy, hay una gran labor. Totalmente. Total. Y por tu culpa dejé la televisión con casi 40 años, dejé un futuro prometedor como directora de televisión, me podía haber comprado un adosado a estas alturas, no ¿A sé, qué queremos una para cosa? nada, mi vida hubiera sido otra, pero tú me sacaste de esa zona de confort, porque después de Viajeras Intrépidas y Aventureras ya llegó pues Las Reinas de África, que era el libro que yo quería escribir más profundo sobre ellas, y Damas de Oriente, sobre las viajeras por Oriente. Es que yo me acuerdo que cuando estabas escribiendo, cuando ya me dijiste, oye, pues voy a hacer, yo dije, ay, pues qué interesante. Claro, tú, según ibas descubriendo, me ibas contando, y yo decía, pero espérate, porque esto va a dar para varios libros, porque Sí, tú cada vez me decías, he descubierto a no sé quién. Y sí, entonces, claro, te encontraste con tal cantidad de personajes fascinantes. El libro había que acotarlo a una medida sí, razonable. sí. Ya no iba a ser el modelo, porque en principio la colección Modelos de de Pepa mujer. era una Sí, colección de como de ensayo. libros pequeñitos de Sí. ensayo. Y esto ya, pues claro, empezó a ser otra cosa. Pero eso te Eh, demuestra, perdona y no es hacerme la pelota, que tú siempre has sido una gran editora. Porque yo creo que ser un gran editor o un buen editor es tener olfato. Y tú lo tienes. O sea, tú viste que a pesar de mi sí, pasión no era una locura, que allí había un tema. Y por total. eso dijiste sí, adelante, que siempre Sí, es un sí. riesgo, ¿no? Y te Sí, sí. arriesgaste Sí, sí, con la total. Morato. Te arriesgaste Me con la arriesgué Morato. con la maratón encantada de la Y no vida, ha ido tan además. mal, Y ¿eh? ha ido Porque la fenomenal. Morató al final ya tiene 9 libros, es curioso, y Sí, solo sí. vivo de la literatura. Es decir, al Claro. final lo dejé todo. Lo dejaste todo, pero porque los lectores te han respaldado. Quiero decir Sí, que no estás pidiendo en la calle, no, no, no. afortunadamente los lectores desde el primer libro, porque es Sí, verdad que el primer libro que salió, pues primer libro de una autora, sí, tal, ya despuntó, pero es que de ahí no solamente es que has triunfado en la literatura y has conseguido vivir de algo, perdona, creo que mucho más divertido, porque la tele sí. ahora mismo No, me parece no, como no, la hubiera peor. dejado de La todas hubieras formas, sí, dejado, sí, sí, seguro, sí, sí. porque Matata no se hubiera quedado ahí. No, No, no se no, hubiera quedado. no. Entonces, no solamente eso, Cristina, sino yo creo que tú has hecho tuyo un género que es el de grandes personajes femeninos. Sí, O sí, sea, sí. tú has conseguido descubrir, o consigues, porque sigues Sí, 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 sí. acercándonos, te En una has época, Carmen, especializado. que no estaban de moda las biografías, porque es verdad que Nada, ahora vamos a una librería y está lleno de biografías de mujeres que está muy bien. Oye, yo mientras tengan calidad y realmente sea un trabajo serio y una buena investigación, pues me parece fantástico, ¿no? Ahora hay un boom de biografías femeninas, pero es verdad que en mi época no. Entonces, claro, fue un descubrimiento. De repente, ese librito, porque era un librito sobre viajeras intrépidas y aventureras, lo que es increíble es que a día de hoy se siga reeditando. O sea, se claro, siguen reeditando los 9 libros que yo he publicado, se siguen porque reeditando. son clásicos y porque son, quiero decir, yo creo que hay memorias. Sí que hay memorias, que en España tampoco se hacían memorias. Ujú, Biografía, memoria de personajes que escriben su vida. Como si ujú. tú te pusieras a escribir Laura, por ejemplo, que Sí, también sería divertido, sí, pero que es otra cosa. Pero tú lo que haces es recopilar sí, grandes olvidadas, en este sí, caso mujeres de la sí, historia. Y eso no tiene fecha de caducidad. no. Porque yo alguna vez que he hablado de ti o de tus libros o tal, oye, qué interesante, claro. Interesa ahora, el año que viene y hace 10 Yo años. siempre digo, Carmen, que escribo los libros que a mí me gustaría leer y que no encuentro. Siempre ha Claro, sido así. O sea, ¿por qué me pongo a escribir, por ejemplo, por el tema o personajes como, porque yo es verdad que casi todos mis libros son historias de varias mujeres, ¿no? Pero tengo dos sí, solamente, Divina Lola
y el de Marga Danduray, Cautiva en Arabia, que son dos libros que solamente están dedicados a A un una personaje, a a un una mujer. personaje, ¿no? Pero ¿por qué los escribo? ¿Por qué realmente me adentro y además tardo años? Porque casi a veces son más de 2 años, 3, de investigación, de viajes. Porque es el libro que a mí me gustaría leer y que a lo mejor pues no lo tengo, no está traducido al español y hay mucho, porque sobre estos personajes en Inglaterra y en Francia hay más publicado, ¿no? Y luego también porque es la excusa perfecta para viajar. O sea, los viajes siguen unidos a mi vida. Entonces, si yo decido escribir sobre un libro sobre, le digo a David, ¿no? A mi editora, a nuestro querido David Trías, David, me gustaría escribir sobre un libro Divina Lola sobre Lola Montes. Ah, fantástico. No, pero es que tengo que irme a California, a San Francisco. ¿Cómo? Sí, sí, claro, porque esta mujer en realidad, bueno, nuestra Lola Montes, que según las coplas parecía que era sevillana, era una impostora maravillosa del siglo XIX, porque claro, no era sevillana, en realidad era irlandesa, y ella se monta toda esta película porque es una superviviente, es una mujer que pasa su Fantástica. infancia, bueno, en la India, se divorcia, huye de un hombre que la maltrata, y entonces, claro, en esa época era un estigma, ¿no? Siglo XIX, imagínate en Inglaterra, una divorciada, pues no encontraba ni trabajo como institutriz de una buena familia. Entonces se inventa, como es morena, tiene los ojos verdes y parece española, pues entonces se inventa que ella es Lola Montes. Y esta señora irlandesa, y sin tener ni idea de danza española y sin hablar español, debuta con su gracia y con su belleza en los mejores escenarios de Europa, ¿no? Entonces, claro, seguir las huellas de Lola Montes me implicó llegar a Múnich, porque fue amante del rey Luis I de Baviera, ir a París y luego irme a San Francisco a ver dónde ella finalmente acaba su vida actuando para los mineros, ¿no? Entonces, me busco también mujeres que me implican, seguir sus pasos me implican viajar. Claro, es que... Eso tiene su truco, ¿eh? Pero me parece fantástico, pero luego además acercas personajes que no son nada conocidos al público. O No, sea, hombre, en el caso incluso luego, incluso en las históricas, sí. también acercas una gran parte que no se conocen muy bien, que se Bueno, pues resumen en 2 líneas. Pero la parte de viajar, yo digo desde aquí, el que le guste el viajar, desde luego los 3 libros de las reinas de África. Bueno, viajeras, intrépidas y aventureras, que claro, yo ese tengo un cariño especial. Pero las reinas de África y las damas de sí, Oriente, sí, que son un poco sí, los 3, o sea, es que te descubren, de ahí se pueden sacar novelas sí, de cada una de de ellas. cada una de ellas, Mm, que tú también es algo que podías haber hecho, pero que yo creo que tu curiosidad te supera y dices, mira, esas están ahí, voy a por otras, sí. ¿no? Sí, no, Más o menos. sobre todo porque es que a mí me gusta, antes lo estábamos hablando, ¿no? A mí me encanta la biografía y creo que finalmente mis lectores también aprecian que lo que están leyendo, la verdad absoluta no es, pero se acerca bastante a la Claro, realidad. sí, sí, Estás hablando con alguien que no, yo no soy lectora de novela histórica, no me he leído ni un libro de novela histórica. No tengo nada en contra de la novela histórica, pero yo, como me puede el ser periodista, me puede el investigar la verdad o acercarme lo máximo a la verdad del personaje, la novela histórica de alguna manera, bueno, se basa en la historia de un personaje, pero distorsiona y hay ficción, ¿no? Y sí. yo nunca he querido hacer ficción y sé que hubiera vendido muchísimos más libros si yo hiciera novela. De hecho, hay lectoras que muchas veces me dicen, Cristina, pero ¿por qué no haces una novela de este personaje? Yo pienso que son personajes que ya tienen unas vidas tan de novela, tan apasionantes, tan de culebrón, que es que no necesitan que se añada nada. Pero es verdad que la biografía implica, bueno, mucha investigación, son años Rigor. de investigación y sobre todo mucho rigor. No puedes inventarte nada, ¿no? En el caso de por qué me gustan las biografías y es necesario, mira, yo creo que es necesario seguir escribiendo biografías femeninas porque en pleno siglo XXI lo que no tiene sentido es que todavía en los libros de texto no haya nombres femeninos, ¿no? O sea, lo que es increíble es que nuestras hijas y nuestros hijos a día de hoy sigan aprendiendo en los libros de texto una historia en masculino y totalmente manipulada, porque falta la otra mitad.
falta la femenina. Entonces, a mí lo que me resulta muy gratificante, tanto en España como en México, donde tengo muchos lectores, es que en las escuelas, en los institutos, haya profesoras, haya maestras que utilicen mis libros para hacer talleres, para dar a conocer, por ejemplo, a las exploradoras por África, a las reinas más importantes de la corte Tudor, a conocer a las reinas españolas, basándose en mis libros. Y que haya profesoras que me hayan dicho, tus libros tendrían que ser de lectura obligada para los alumnos, porque nos estás descubriendo una realidad femenina que no está en los libros, pues esto es muy gratificante. No hay nombres femeninos, hay 4, o sea, es mínima la realidad. Y entonces, pues esto, mis libros, de alguna manera, estas biografías pueden, creo, llenan un hueco, esos huecos en blanco que hay en los libros de texto. Y esto es muy gratificante, pero tampoco olvidemos que con los personajes históricos, Carmen, lo que ocurre es que la historia se ha escrito desde el poder. Entonces, la historia se ha escrito desde el poder lo tenían los hombres, y la mayoría de biografías de grandes reinas y emperatrices las han escrito hombres. Si tú miras la parte final, la parte de biografía de reinas de leyenda o reinas malditas, la mayoría de libros que he consultado han sido escritos por hombres, muy pocos por mujeres. Esto es un hándicap, mucho. ¿Por qué? Porque ahora han cambiado, ahora los historiadores tienen otras perspectivas y son distintos, ¿no? No tienden a juzgar, pero en el pasado todos juzgan. Entonces todos te están presentando y hablándote de una reina o de una emperatriz desde una mirada y una perspectiva muy misógina. Ya la están Claro. juzgando, ¿no? María Antonieta es tonta, es histérica, es banal, ¿no? Se lo gasta todo, solo piensa en joyas y en bombones. Y entonces, claro, creo que es importante lo que yo estoy haciendo con mis libros sobre personajes históricos. Tengo 2, Sí, el de Reinas reinas malditas Malditas y este de reinas y el de último, leyenda. Reinas de Leyenda, que tengo que decir que de Reinas Malditas es el libro que más he vendido de todos. Hasta la fecha ha vendido más de 300.000 ejemplares, y me da mucha satisfacción que sea un libro sobre biografías históricas, pero yo lo que estoy haciendo es hacer unas biografías, pero estoy reescribiendo con toda la humildad de la autora que soy yo, con toda la humildad hay que reescribir la historia desde una perspectiva femenina. ¿Y esto qué implica? Implica más trabajo, sí, no recurrir a las mismas fuentes, porque no podemos recurrir a los Claro, libros que ya han escrito ellos, sino que hacer una tarea de investigación donde destaquemos no la vida privada de estas mujeres que tanto les interesa a ellos, con los amantes que han tenido, con quién se han acostado, que si eran unas ninfómanas, unas inmorales, porque es lo que tienden ellos a juzgar, como juzgan a estas mujeres de histéricas, inmorales, arpías, sino tratar de encontrar su voz. Y esto te da trabajo porque la voz de estas mujeres, ¿dónde está? claro. En los diarios, en las memorias, en la correspondencia familiar, en las cartas que estas infantas o princesas rehenes, porque eran las pobres, no podían elegir su destino y llegaban a una corte extranjera, esa María Antonieta que llega a Versalles con 15 años, esta princesa austríaca, ¿qué hace todos los días? Escribir a su mamá, escribe a su madre. Entonces se han conservado 10 años de correspondencia entre María Teresa de Austria, por ejemplo, y esta niña María Antonieta. El libro se publicó y se llama Consejos maternales de María Teresa de Austria a su hija, María Antonieta. Ahí está la voz, porque Ya. estás leyendo a María Antonieta. Hola, mamá. Hoy me despierto como siempre, rodeada de gente. Todo lo que hago, todo lo hago a los ojos del mundo. No puedo comer sola, siempre hay público a mi alrededor. Ella está lamentando esta falta De intimidad. de intimidad total, ¿no? Todo lo hago a los ojos del mundo. Esa está la voz. Y luego están los diarios, por ejemplo, de viaje de las damas de compañía, que son fascinantes. Las damas de compañía, muchas que acompañaban a estas reinas y emperatrices, escribieron memorias fascinantes. Se publicaron en su época con permiso de la reina, de su señora. Pero aunque, bueno,
no pueden ser a lo mejor, son muy objetivas, pero sí que la verdad es que están dando mucha información de cómo era viajar con la reina, cómo viajaba, cómo vestía. Estos son datos importantes. Y si a esto sumas las crónicas de los diplomáticos, que eran Riete de la revista Hola, eran los grandes cotillas de la época, esas crónicas se han conservado. Y entonces esas crónicas, por ejemplo, del embajador francés en la corte Tudor, describiendo el vestuario de Isabel, la reina virgen, las perlas que lleva en sus ricos tejidos y bordados, su maquillaje, sus pelucas rojizas, toda esta información se la está pasando al rey de Francia, que no le interesa nada este cotilleo, pero a quien sí le interesa es a la reina de Francia. Ella quiere saber. Entonces, los diplomáticos están continuamente escribiendo y describiendo unas fiestas, un vestuario que también es muy útil para hacer estas biografías, ¿no? Bueno, pero es un trabajo de investigación brutal. Tienes que recurrir a otras Claro, fuentes, si claro. no, estos libros son exactamente, estás contando lo mismo que han contado otros, ¿no? Es más trabajo de investigación, por eso te digo que es importante reescribir la historia con una mirada femenina, sobre todo que prevalezcan los logros y no juzgándolas. Yo nunca juzgo a mis personajes. No, 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 pero queda claro, o sea, quiero decir, cuando he leído ahora, que es el último que he leído, el de Reinas de Leyenda, no juzgas, pero los datos quedan ahí, la opinión, cada uno que tenga la suya, Sí, pero es verdad que das otra perspectiva total claro. de lo que has estudiado o de lo que has recordado, que aparte de que tengo que decir que efectivamente al final estas señoras no se estudian, Claro, se estudian en 2 líneas. sí. Es decir, que tienes que ir a una No, biografía. y sobre todo, Carmen, es importante porque también hay una labor de acabar un poco con la leyenda negra que pesa sobre muchas de ellas, ¿no? Y que prevalece hasta ahora. Si, por ejemplo, hablamos de Catalina la Grande, que además ahora también muy de moda porque hay una serie también de televisión sobre su vida, Catalina la Grande fue una de las grandes emperatrices del siglo XVIII, una de las más poderosas, una gran estratega, una mujer que, para que te hagas una idea, Angela Merkel, la canciller alemana, tenía 2 retratos en su despacho. Tenía un retrato de su familia, sus hijos, de su esposo y sus hijos, y luego un retrato de Catalina la Grande montada a lomos de caballo, vestida de hombre, con traje militar. Esto te está dando una idea del personaje y de la influencia que la propia Catalina, como política, como gobernante, tuvo en otras mujeres que han tenido las riendas de sus países y de sus imperios. ¿Cómo puede ser que a día de hoy todavía sigamos hablando de Catalina la Grande como la ninfómana, la devoradora de hombres, Ya. la mujer que tenía una lista interminable de amantes, y no estemos hablando de, no sé, la mujer que sentó las bases del Hermitage, el museo, la pinacoteca más importante actualmente del mundo, que nace de su propia colección? Porque no hablamos de toda su política de expansión, muy criticada y de mucha actualidad, obviamente, pero fue la mujer que expande totalmente las fronteras del Imperio Ruso, la mujer que impulsa las artes, las ciencias, la mujer que impulsa la educación de las niñas, empieza a fundar institutos. ¿Por qué no hablamos de la primera mujer que se decide a vacunarse de la viruela, ¿no? en Rusia, ante el horror de toda la corte, porque todavía no existía una vacuna eficaz, pero ella se da cuenta que esta enfermedad está diezmando a la población y entonces con su ejemplo se hace vacunar ella y también a su hijo, ¿no? El heredero, ante el horror de la corte, y no pasa nada, pero gracias a esa decisión, mira las vidas que se salvaron en Rusia y cómo luego, pues en distintos hospitales en Rusia, en el Imperio Ruso, pues se estableció ya lo que era una vacunación, ¿no? de la población. Y se habla, en cambio, de esa habitación sexual, se habla de que era una ninfómana, y todo esto, ¿por qué viene? Todas estas leyendas negras, que por eso hay que escribir estos libros, vienen porque cuando acaban estas monarquías llegan
las revoluciones. En el caso de Catalina la Grande, cuando ella muere, los bolcheviques empiezan a hacer circular la leyenda para desprestigiarla y humillarla de que en realidad ella ha muerto cuando mantenía relaciones sexuales con un caballo porque practicaba la zoofilia. Esta barbaridad que te estoy contando constaba en los libros de texto de los niños en la época bolchevique y quedó como algo que era verdad. Pero es que a día de hoy, yo muchas veces en Instagram, sabes que yo tengo un Instagram Sí, además muy muy activo, activo, sí. veo de repente la gran Catalina la Grande, ninfómana, la mujer que murió penetrada por un caballo. Y hay un señor que te está contando la historia. Entonces, te digo esto porque por eso es necesario reescribir la historia y contar realmente lo que sucedió para poner a estas mujeres en valor y en el sitio que les corresponde. ¿No? Me parece un trabajo y además un agradecimiento tenemos que tener porque lo que te digo, los bulos de Instagram, de efectivamente de Tremendo, estas ¿no? cosas es tremendo. Pero ¿y cómo eliges tú? Quiero decir, en estos dos libros, que son los que tú te has Sí. dedicado más a la historia, ¿cómo seleccionas, cómo decides quiénes son las reinas de leyenda? Bueno, aparte, insisto, o sea, creo que esto es un trabajo tremendo, estos dos libros. Todos son mucho trabajo, pero este es Este, probablemente, este que parece Amaya Salamanca, que sí, es parece verdad. la actriz que muchos me decían, Así. bueno, es que lo enseño porque no me Sí, digas sí, que claro. no se Sí, sí, parece. total. Y es una portada preciosa, Se por creían cierto. que era Maya Salamanca, los lectores me escribían, yo les decía, no, es una modelo vestida de la época Tudor. Sí, Y yo elegí a estas 5, a Catalina de Aragón, a Isabel de Inglaterra, Carlota de México, Catalina la Grande y esta emperatriz Ichi, que es la más desconocida, sí, y las elegí porque las 5 tienen en común, aparte de que fueron algunas de ellas, 3 de ellas, Isabel I de Inglaterra, Catalina la Grande y Zichi, las 3 mujeres más poderosas y temidas de sus respectivas épocas, siglo XVI, XVIII y XIX, porque en realidad fueron 5 reinas muy maltratadas por los historiadores, han pasado a la historia, como te he comentado, sí. pues por temas sexuales o por las han tachado de arpías, de ambiciosas, de histéricas. Y entonces yo lo que quería era hacer un trabajo de recuperar su voz, porque creo que son en realidad 5 superwomans. Ahora hablamos mucho de empoderamiento, de sororidad, hablamos mucho de resiliencia. Yo creo que esto es una lección de feminismo, de empoderamiento y de resiliencia en siglos pasados, porque fueron 5 mujeres muy importantes y que han dejado un gran legado, pero la historia las ha olvidado y han quedado como a pie de página, ¿no? En los libros de historia. Y del otro libro de Reinas Malditas que dices, además, que es el que más has Sí, vendido hasta ahora, ¿qué personaje, digamos, los lectores te dicen o qué reina es la que más éxito, la que más les ha interesado? yo creo que en el top y en el número 1 está Sisi. Ah, Porque bueno. yo creo que Sisi y María Antonieta gustan mucho generalmente y están son muy de actualidad porque se siguen haciendo películas y Películas. series. Y entonces las nuevas generaciones saben perfectamente quién es Sisi. A lo mejor las chicas de 16, 17 años no han visto las películas de Romy Schneider, pero están viendo las series de Sisi que hay ahora en Disney. Claro, claro, Entonces, yo creo que las dos, y María Antonieta por las películas de Sofía Coppola, que claro. también la pusieron de nuevo otra vez, de alguna manera, la dieron fama de nuevo, ¿no? De actualidad. Entonces yo creo que son dos emperatrices muy distintas entre sí, pero que comparten pues este halo de misterio de alguna manera, pero sobre todo mucha desinformación. Porque yo creo que cuando lees Reinas Malditas, pues todas las lectoras me dicen, "Ah, pero yo no imaginaba que fue tan desdichada, yo imaginaba Claro, que se casó enamoradísima de Francisco José, que fue una historia de amor, que estaban enamoradísimos". Claro, hay una visión que ha dado el cine, que fue claro. esa sí, sí, porque no habrá otra, sí, siempre será Romy Schneider en esas películas ñoñas, románticas, que no tienen nada que ver con la realidad.
porque en realidad pues la Sisi real pues a lo mejor es mucho más moderna, ¿no?, de lo que imaginamos, porque bueno, sufría enfermedades que ahora por desgracia son actuales, como la bulimia, la anorexia. Era una chica culta, una chica que odiaba el protocolo, los convencionalismos sociales y que nunca quiso ser emperatriz, y ella lo que hubiera sido feliz es pues habiéndose quedado en el campo con su familia, ¿entiendes?, con sus perros y con los animales y Caballos sus y... caballos, y llevó una vida que fue una desdicha tras otra, ¿no? Y luego en el caso de María Antonieta, pues también se le inventan frases que sí, ¿sabes? Y se la desvirtúa siempre, cuando en realidad María Antonieta tampoco tuvo elección, porque la mayoría de estas reinas y emperatrices el destino ya lo tenían marcado. Cuando María Antonieta llega a Versalles, que tiene 15 años para casarse, obviamente con alguien que no quiere ni ama y que es pues el delfín, ni lo conoce ni lo ha visto, pero todo eran alianzas políticas. ¿Qué ocurre? Claro, ¿qué se espera de una reina, de una emperatriz? Pues lo primero que se espera es que, aparte de casarse, enseguida se quede embarazada y dé luz a un heredero. La presión es terrible, pero en el caso de María Antonieta debió sufrir un auténtico suplicio, porque tardó 7 años en quedarse embarazada. Durante estos 7 años, el rey entonces, ¿qué le encarga a su suegro, el rey de Francia? Pues lo que le encarga es, bueno, tú tienes que divertir a la corte, porque en realidad Versalles es un universo poblado de cortesanos aburridos que están todo el día murmurando, que no hacen absolutamente nada y que hay que entretenerlos, porque así si les entretienes están ocupados. Y ella pues se toma muy en serio este papel, y entonces ella empieza a organizar fiestas, bailes, teatro. Luego también el rey le dice que tiene que dar bueno, trabajo, ¿no?, a los artesanos de las sedas, tiene que dar trabajo a todo lo que es la gente que se dedica a la moda. Ahí nace la alta costura, ¿no? Y entonces ella pues cada día tiene que cambiar 3 veces o 4 de vestido. O sea, todo lo que hace en realidad es porque el papel que le han asignado es el de Es ese. divertir y el de ser como una especie de muñeca, un jarrón chino. Y entonces ella no tiene opción. Y entonces yo creo que lo interesante es, a través de las cartas también y de los diarios que yo, bueno, incluyo en mis libros, yo trato de descubrir el lado más humano y menos conocido de estas mujeres, que en realidad eran todas muy desgraciadas a vivir, a pesar de estar rodeadas de lujos, porque no pudieron elegir en absoluto su destino, ¿no? O sea, tú cuando lees, por ejemplo, en Reinas de Leyenda, la vida de Catalina de Aragón, la hija menor de los reyes católicos, que es una de las que más me ha impresionado, porque también pasa una cosa. Aquí en España se conoce mucho a Isabel, la Sí, católica, la vida de ella se han escrito muchos libros, y se conoce también a Juana I de Castilla, la loca. mal llamada la Loca. Mm, Pero no sabíamos nada de Catalina de Aragón. sí, Catalina de cierto. Aragón. Y entonces resulta que descubro, bueno, y el lector descubrirá Sí, cuando sí. lea el libro, que bueno, que Catalina de Aragón, hija menor de los reyes católicos, bueno, ya en Medina del Campo la han comprometido con 3 años, tiene 3 años, y el príncipe de Gales, el futuro heredero al trono de Inglaterra, Arturo, tiene 4. Ya con 3 años la han comprometido. Ya. Y luego pasa esa niñez que pocos saben, esa niñez maravillosa en la Alhambra, ¿no?, con sus padres. Y a los 14 años tiene de repente que abandonar la Alhambra, Granada, todo ese escenario idílico y que ella tanto va a añorar, porque se tiene que ir a casarse con ese desconocido que no ama ni quiere, solo ha visto un retrato de él, que es Arturo. Y llega con 15 años a la corte Tudor, ¿no?, donde al principio es muy bien recibida. Además, les parece más inglesa que cualquier inglesa de ahí. Hombre, sí, es que era descendiente, su bisabuela era Catalina de Lancaster, inglesa. Entonces se imaginaban a una morena, ¿no?, Sí, de rostro color oliva, ojos negros no sé, melena ondulada caoba, y se encuentran con una rubia más o menos entre rubio caoba, ojos claros verdosos, muy verdes, y un rostro muy pálido como el de su madre. Era clavada a Isabel la Católica. Entonces dicen, es una rosa más inglesa que cualquier inglesa. Pero luego llegan
llegan todas las desgracias, porque claro, ya nos encontramos a esa Catalina, hija menor de los Reyes Católicos, en lo que parecía un gran matrimonio con el heredero al trono de Inglaterra. Bueno, se casa con él, los dos muy jóvenes, 16, 17 años, y le dura el marido pues 5 meses, ¿no? Le Y dura 5 volvemos a ver, meses. esa me impresionó Y entonces, muchísimo. claro, encontramos a una Catalina de Aragón que ya es princesa de Gales, viuda, con 17 años, y que no saben qué hacer con ella. ¿Qué hacen con Catalina? Claro, ¿con quién la van a casar? Bueno, su suegro era viudo y hasta Enrique VII se propuso que él podía casarse con ella. Horrorizada, Isabel la Católica dijo que ni hablar, pero se pasó 7 años en un limbo, ¿no? En un limbo donde, bueno, cada vez la arrinconaban más, cada vez despedían a más personal suyo, cada vez iba perdiendo su rango, y bueno, hasta que se casa con Enrique VIII, y entonces ya ahí va a pasar a la historia por ser la primera esposa de Enrique VIII, la esposa con la que estuvo más tiempo casado, porque fueron casi 22 años, y bueno, y con todo el drama de que como no pudo dar un heredero varón, no pudo tener un niño, solo tuvo una niña, a María Tudor, que por cierto llegaría a ser la primera reina por derecho propio de Inglaterra, pues cae en desgracia porque no llega el varón, y Enrique VIII necesita un varón, ¿no?, para asegurar la continuidad dinástica, y entonces, bueno, es cuando la repudia, rompe con Roma y entra Ana Bolena. Es una vida muy desdichada, pero a día de hoy, ahora yo he estado hace poco en Londres, en el Instituto Cervantes, dando una charla, y todos me comentaban que cada vez que se hacen rankings en Inglaterra sobre reinas más queridas por el pueblo inglés o princesas, la primera es Lady Di y la segunda es nuestra Catalina de Aragón, Inglesa. inglesa. Adoran a Fantástico. Catalina de Aragón, creen que fue una mujer realmente que amaba al pueblo inglés, bondadosa, entregada, una mujer de firmes principios, muy religiosa, y en la abadía de Peterborough, donde está enterrada, te emociona cuando la visitas, porque a día de hoy todavía hay rosas en su tumba, rosas amarillas y rojas, y sobre todo granadas que le deja a la gente porque era su fruto preferido y era el fruto que ella llegó a incluir en los escudos porque era lo que le recordaba a sus años felices en la Alhambra, ¿no? Y esta es nuestra Catalina de Qué Aragón, de maravilla. la que nada sabemos. No, a mí me sorprendió muchísimo el personaje porque sinceramente yo no sabía. Y súper querida por Porque, los ingleses. claro, fue de los más fascinantes para mí. Bueno, con todo esto, yo tengo que decir esto porque lo tengo aquí apuntado, porque es que ahora lo van a entender muy bien. Aparte de que Cristina es miembro de la Sociedad Geográfica Española y de la de Londres y tal, acaba de ser incluida en la lista Forbes de las 30 mujeres más influyentes en turismo en España. O sea que eres una empoderada total No, gracias a tu trabajo sí. rescatando este tipo de Sí, yo cuando me mujeres incluyeron en la lista, viajeras. primero pensé que era la de millonarias, porque asoció Forbes a las Sí, grandes fortunas. bueno, pero no Luego me lo solo. aclararon y me dijeron, no, Vaya, menos mal porque yo en eso no entro, ¿no? claro, no, es una Pero broma. cuando me lo explicaron, bueno, me hizo gracia en parte porque lo que estaban de alguna manera teniendo en cuenta es que finalmente toda la literatura de viajes que yo he escrito Claro, es que es muy ha importante, lo he animado, dicho en tono de claro, broma, ha pero animado sobre todo a las mujeres a viajar, a ver sí, mundo, y entonces, bueno, y a hacer turismo, ¿no? Pero yo pienso que como escritora, de las pocas cosas que realmente te emocionan es cuando estás en la feria del libro, y se me acercó en una ocasión una anciana, ella debería tener 80 años, sus amigas 82, 84, y se me acercan y en una feria del libro aquí en Madrid, y muy contentas me dicen, Cristina, muchísimas gracias. Digo, ¿pero por qué gracias? Ay, es que nos hemos leído Reinas de África y nosotras no habíamos viajado nunca, pero es que vimos que esas mujeres que estaban enfermas, que eran mayores, pero que se iban a Kenia, a Uganda, y que viajaban y no les pasaba nada, y se lo pasaban tan bien, que mira, te lo tenemos que agradecer porque el año pasado estuvimos las 3 en Kenia. qué maravilla. Las 3 se habían ido a Kenia, habían estado con los masáis, habían hecho un safari. Digo, Dios mío, vuestros hijos me odiarán, ¿no? Dice, sí, un poquito sí, ¿eh? Porque tú has sido la culpable. Nos Qué fuimos maravilla. todas con el libro Reinas de África.
Jo, Y Cristina, esto, pues cuando te lo cuentan, te emociona, claro que ¿entiendes? sí. Dices, bueno, nosotros escribimos libros y nunca sabemos, al final esto es como, bueno, lanzas, ¿no? Lanzas, hay una flecha, pero no sabes luego lo que pasa hasta dónde puede llegar y la influencia que tus libros pueden tener en las personas. Pero está claro que los tuyos lo tienen. Siempre nos sorprendes porque tu labor de investigación siempre es tan grande que siempre te descubres cosas. Y bueno, solo te quiero dar las gracias por haber venido a este podcast. Estoy encantada y creo que a la gente le va a chiflar tu charla y estoy deseando saber por dónde vas a poner la próxima flecha para ver para dónde estás La flecha apuntando. será femenina, Bueno, siempre femenina, ¿eh? eso seguro, eso seguro. Habrá flecha femenina, no puedo informarte más, pero es verdad que ya estoy ahora, Estás en algo. sí, estoy ya metida Claro, en otras claro. historias y bueno, siempre en la línea de seguir recuperando, bueno, el talento y el valor y femenino, ¿no? Que tanto se necesita dar visibilidad. Pues como es el tuyo. Así que gracias de nuevo, Gracias a ti, Cristina. Carmen.